Los pelitos del cepillo, ¿alguien sabe? No. No, se llaman cerdas, como la Peppa Pig. Cerdas, ¿vale? Así os acordáis, ¿vale? Se llaman cerdas. Cuando vosotros le echáis agua al cepillo, entre las cerdas, no sé si os fijasteis que se queda el agua. Miráis así y veis que queda el agua por aquí así. Sí. ¿Lo habéis visto? De hecho, cuando hacéis así sale muchísima agua cuando lo sacudís, ¿sí o no? Sí. Bueno, pues cuando se mezcla el agua con la pasta de dientes, pues es lo mismo que cuando nos mojamos las manos con agua y jabón y frotamos mucho. ¿Qué sale? El jabón. Espuma. Espuma. ¿Vale? Hace mucha espuma. Y esto pasa lo mismo con la pasta de dientes. Hace mucha espuma y la espuma no limpia igual. Pierde propiedades. ¿Sabéis lo que es eso? Pierde fuerza, no limpia tan bien. ¿Vale? Entonces... No hace falta mover la cabeza. La boquita. Así. ¿Vale? Y escupimos. ¿Bien? Abremos la boquita como si fuéramos leones. Fuéramos a morder a nuestra presa. A ver todos. Ahí. Con jaque de leña. Abrimos bien. ¿Vale? No hablemos de vuestro padre. Bueno, entonces, empezamos a limpiar los dientes. ¿Qué creéis que empezamos? ¿Por arriba o por abajo? Por arriba. A ver, ¿quién cree que es por arriba? ¿Vale? ¿Por qué? Porque si yo limpio los dientes de arriba, o sea, los de abajo, ya están limpios, ¿verdad? Los de abajo, los limpié, ¿no? Y ahora empiezo por los de arriba. ¿Dónde caen los bichitos, las bacterias? Entonces tengo que volver a limpiar abajo otra vez. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿por dónde empiezo? Por arriba. Claro. No, limpio abajo, limpio arriba y tengo que volver a limpiar abajo. ¿No, verdad? ¿Ves? Todo tiene un porqué. Empezamos por arriba entonces, ¿vale? Entonces abrimos la boquita y empezamos por arriba. ¿Y cómo hacemos? Como os dije antes, protegiendo siempre la encía, barremos hacia abajo el diente, ¿vale? Desde donde nace la encía, con un pequeñito, ¿sabes? Giro del cepillo, como si barrésemos el diente. ¿Veis?